Muy buenas noches. Hoy continuamos con nuestro programa de Club de Revista 2021 virtual sobre reumatología. Como hemos venido desarrollando cada 15 días, los jueves a las 7 de la noche, este programa, hoy vamos a realizar el número 3. Todos los temas en reumatología son de importancia, pero hay una enfermedad que es la artritis reumatoide, que es considerada en Colombia como una enfermedad de alto costo. Es la única enfermedad que el gobierno colombiano tiene como enfermedad de alto costo dentro de todas las enfermedades reumáticas, que son más o menos unas 200 enfermedades. Hablar de artritis reumatoidea para todos ustedes es un tema que hemos tocado en nuestros diferentes eventos en este último año, en el cual la pandemia nos ha hecho cambiar el modo de llegar a todos ustedes. Entonces, en este reinvento de los clubes de revista, hemos escogido hoy un tema que creemos que es de mucho interés para todos, como es el tratamiento de la artritis reumatoidea. Para eso, hemos invitado a la doctora Luisa Fernanda Jiménez, que es una médica que nació en Corozal, Sucre, que viene realizando la especialidad de medicina interna en el posgrado de la Universidad Libre de la Ciudad de Barranquilla. Ella es R2 y en su corta vida como médica, porque apenas está comenzando, ha tenido participación en diferentes eventos de capacitación, digamos así, y ha tenido ya o tiene ya publicaciones internacionales. Ella es médica general de la Universidad de Sucre. Y tenemos otro invitado que es el doctor Andrés Trujillo, que es residente 2 de medicina interna de la Universidad Metropolitana. Doctora Luisa Fernanda, bienvenida. Muchas gracias, doctor Salos. Ok, buenas noches. Mi nombre es Luisa Fernanda Jiménez, soy residente de segundo año de Medicina Interna de la Universidad Libre de Barranquilla y el día de hoy, en asesoría con mi docente, el doctor Salas Ciado, reumatólogo, hemos decidido traer esta puesta en escena de las recomendaciones del tratamiento de la Guía EULAR 2019 para la artritis reumatoide. Entonces, traemos este club de revistas de las recomendaciones de artritis reumatoide de la guía EULAR 2019, que tiene un grupo colaborador bastante amplio, siendo el más representativo el doctor Joseph Smolen, el cual es un amplio investigador en el campo de la artritis reumatoide principalmente, el presidente del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Viena. Él también se ha desempeñado como presidente de la EULAR durante los años 2003 a 2005 y ha participado también en la presidencia de diferentes sociedades desde el ámbito de la reumatología. Ha estado en Colombia, la última vez en 2011, participando también en eventos académicos en el campo de reumatología en nuestro país. Esta guía tiene como objetivo brindarnos o proporcionarnos una actualización de las recomendaciones del manejo de la artritis reumatoide para que nosotros pues tengamos en cuenta los desarrollos más recientes en el campo en esta patología. Y para ello, lo primero que debemos conocer es el término o el conocimiento o el concepto de modificación de la enfermedad, porque de allí pues vamos a tener mayor comprensión de los fármacos modificadores de la enfermedad. Y esto comprende una combinación de alivio de signos y síntomas, una mejora, normalización en la función física, en la calidad de vida y la capacidad sociolaboral,
y la inhibición de la aparición o progresión de daño estructural al cartílago y el hueso. Ahora, dentro de los principios generales de esta guía, cabe tener en cuenta que resaltan 5 principios dentro de los que se menciona. 1, el tratamiento debe tener como objetivo la mejor atención y debe basarse en una decisión compartida entre el paciente y el reumatólogo. Siempre debemos tratar de involucrar muchísimo al paciente en todas las decisiones con respecto a su enfermedad, pues para que el tratamiento sea más exitoso. B, las decisiones del tratamiento se basan en la actividad de la enfermedad, los problemas de seguridad y otros factores del paciente como las comorbilidades y la progresión del daño estructural. Esto va en relación a que no es solamente pues que las decisiones se deben restringir solamente pues como tal a la actividad de la enfermedad, sino que debemos tener en cuenta una gran cantidad de factores que pueden entorpecer o que pueden enlentecer pues como tal la terapia en el transcurso del tratamiento. C, los reumatólogos son los especialistas que deben atender principalmente a los pacientes con artritis reumatoidea, y esto basándonos en que la artritis reumatoide es una enfermedad sumamente compleja y que estos pacientes deben estar en manos pues, del personal que mayor conocimiento tiene, tanto de la enfermedad como de los fármacos que utilizamos en esta enfermedad. De los pacientes requieren acceso a múltiples fármacos con diferentes modos de acción eficaces para abordar la heterogeneidad de la artritis reumatoide. Entonces vemos de que en esta enfermedad encontramos una gran cantidad de medicamentos que se van a dirigir a diferentes puntos que desde el punto de vista fisiopatológico pueden tener impacto en el desarrollo de la enfermedad. Y la artritis reumatoide incurre en altos costos individuales, médicos y sociales y deben ser considerados en su manejo por el reumatólogo tratante. No es de desconocimiento para los profesionales de la salud que el tratamiento de la artritis reumatoide incurre en unos gastos en los servicios de salud en ciertos países. Entonces hay que tener en cuenta también como principio pues, los costos en el tratamiento. Otros términos muy clave que hay que tener en cuenta son los estados de actividad de la enfermedad, y hablamos de remisión, baja actividad de la enfermedad, moderada, alta actividad. Esto lo vamos a definir según unos sistemas de puntuación o unos scores que ya están establecidos para el seguimiento de la enfermedad, como lo son el SDAI, el CDAI, que son los que recomienda la guía para hacer la medición de esta actividad de la enfermedad. Sin embargo, pues en Colombia utilizamos también mucho el DAS-28. Entonces, pues, a pesar de que la guía pues, nos hace esa mención de que se recomienda principalmente el SDAI y el CDAI, debemos tener en cuenta de que hay muchos sistemas de puntuación. Por ejemplo, en el SDAI hablamos de una remisión cuando el puntaje nos da un menor de 3.3 y hablamos de alta actividad cuando nos da mayor de 26. Y el sistema de puntuación consta de la valoración del número de articulaciones inflamadas, número de articulaciones dolorosas, la valoración global del médico, la escala visual análoga y los niveles de PCR del paciente. Ahora, para tener pues mayor conocimiento sobre lo que voy a comentar a continuación, ahora que hablemos como tal de las recomendaciones, cabe resaltar cuáles son los fármacos a los que nos vamos a referir en esta conferencia. Entonces, tenemos que los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad convencionales son metotrexato, leflunomida, sulfasalacina, hidroxicloroquina. Dentro de los biológicos hay distintos targets o distintos mecanismos de acción en estos medicamentos. Entonces, por ejemplo, tenemos inhibidor del factor de necrosis tumoral, donde resaltamos adalimumab, etanercept, infliximab, los inhibidores del receptor de interleuquina 6, como sarilumab o tocilizumab, los inhibidores de la coestimulación, como abatacept, y los anti-CD20, como rituximab. Dentro de los inhibidores de la JAK quinasa o fármacos sintéticos dirigidos, que lo vamos a ver pues con esta sigla en las siguientes diapositivas, pues resaltamos baricitinib, tofacitinib y upadacitinib. Y dentro de los biosimilares que se encuentran en el mercado, entonces tenemos etanercept, infliximab, rituximab y adalimumab. Hay que resaltar que en Colombia contamos con la mayor parte de estos medicamentos de estas familias, entonces tenemos la posibilidad de brindarle al paciente pues una gran cantidad de herramientas en cuanto a la artritis reumatoide, a diferencia de lo que podemos observar en otros países donde no hay acceso a tantos medicamentos en esta enfermedad. Entonces, esta tabla resume
las recomendaciones, que son en total 12 recomendaciones que establece la guía para el manejo de la artritis reumatoide, pero pues las vamos a desglosar una a una siguiéndonos en el algoritmo que la misma guía nos propone. Entonces, la recomendación 1 de la guía viene en relación con iniciar terapia con fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad tan pronto como se hace el diagnóstico. Es decir, una vez yo diagnosticado a un paciente con artritis reumatoide, debo medicarlo, y esa medicación debe iniciarse con fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad convencionales. Ahora, dentro de la recomendación 2 la recomendación 2 va en relación al objetivo. ¿Cuál es mi meta con ese paciente? La recomendación 2, entonces, me puntualiza que yo debo llevar a ese paciente a la remisión o a un estado de baja actividad, que como ya he mencionado previamente, se puede hacer a través de los sistemas de puntuación o los scores previamente establecidos. La recomendación 3 de la guía va en relación al monitoreo. ¿Cuánto debe ser este monitoreo en los pacientes? Debe ser un monitoreo continuo entre 1 a 3 meses, y el objetivo del tratamiento, es decir, el estado de remisión o de baja actividad de la enfermedad, debe lograrse a los 6 meses. En el caso de que yo no logre esto a los 6 meses, esta situación debe motivarme a hacer un cambio en la terapia. No podemos dejar a un paciente con el mismo tratamiento sabiendo, pues, observando que no ha tenido resultado con esta terapia. Dentro de la recomendación 4, la cuarta recomendación nos puntualiza que metotrexato debe ser la terapia de primera línea en los pacientes con artritis reumatoidea. Y ya vimos de que dentro de los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad se encuentran metotrexato, leflunomida, sulfasalacina, hidroxicloroquina, pero metotrexato siempre va a ser la terapia de primera línea en este escenario. Entonces, siempre que yo tengo un paciente a quien le hago un diagnóstico de artritis reumatoide, inicio manejo con metotrexato, y esto va en relación a la cuarta recomendación de la guía. Pero la quinta recomendación va en relación a si yo tengo un paciente que tiene contraindicación para el manejo con metotrexato, porque esta situación se puede presentar. Entonces, la guía nos recomienda que si yo tengo contraindicación para metotrexato, mi estrategia o mi enfoque terapéutico debe ir a iniciar leflunomida o sulfasalacina. Entonces, pues esto lo vemos ya representado como lo podemos ver en el algoritmo. Ahora, con respecto a la sexta recomendación de la guía, nos menciona el manejo con glucocorticoides. Ya vemos que los glucocorticoides son fármacos no modificadores de la enfermedad, sino modificadores de síntomas, y se instauran como una terapia puente hasta que los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad logren exhibir su eficacia. Por eso, pues, siempre debemos tratar de hacerlo por un tiempo corto, y tratando de utilizar una dosis baja, que según la guía, pues establecemos dosis bajas con un valor menor a 7.5 miligramos de prednisolona o sus equivalentes. Entonces, iniciamos manejo con glucocorticoides siempre a corto plazo cuando iniciamos un manejo con un fármaco antirreumático modificador de la enfermedad. La séptima recomendación va en relación a que, como ya habíamos visto, debemos hacer un monitoreo frecuente cada mes o cada 3 meses, pero a los 6 meses pues ya yo debo haber logrado mi objetivo, haber alcanzado la meta con estos pacientes. Entonces, si yo no he alcanzado mi objetivo con mi paciente, que es el estado de remisión o el estado de baja actividad de la enfermedad, entonces yo debo observar si mi paciente tiene factores de pobre pronóstico, porque esto me va a hacer una diferencia desde el punto de vista del manejo, y ya lo vamos a observar. Pero ¿cuáles son los factores de pobre pronóstico? Entonces son los que enumero en esta diapositiva. Los factores de pobre o mal pronóstico se refieren a un estado, una actividad de la enfermedad persistentemente moderada o alta a pesar del manejo con fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad convencionales. Niveles elevados de reactantes de fase aguda,
un alto recuento de articulaciones inflamadas, la presencia de factor reumatoide y o antricitrulina, especialmente cuando los encontramos en altos niveles, la presencia de erosiones óseas tempranas y la falla de 2 o más fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad de tipo convencional. Si yo tengo alguna de estas situaciones, esto se considera un factor de mal pronóstico y eso me va a hacer un cambio en la terapia. Pero entonces nos vamos al primer escenario, que es la recomendación, la séptima recomendación de la guía. Tengo un paciente que no ha alcanzado el objetivo y que no tiene factores de pobre pronóstico. Entonces, en ese caso, yo puedo cambiar el manejo convencional con el que venía o agregarle un segundo fármaco antirreumático convencional. Esto en relación, pues, como tal, a la séptima recomendación. Ahora, con respecto a la octava recomendación, va en el otro escenario, va en relación al el caso contrario. Tengo un paciente en el cual no he alcanzado mi objetivo y tengo factores de pobre pronóstico positivo. Por ejemplo, un paciente con altos niveles de reactantes de fase aguda o que tiene erosiones tempranas, como los hemos enumerado previamente. Y en este caso ya yo no voy a cambiar o voy a agregar un fármaco antirreumático modificador de la enfermedad de tipo convencional como metotrexato, leflunomida, sulfasalacina, sino que esto debe motivar en el tratante a añadir un fármaco de tipo biológico o un inhibidor de la JAK quinasa. Con respecto a la novena recomendación, si esta recomendación va en relación a que deben combinarse siempre los fármacos biológicos o los inhibidores de la JAK quinasa con fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. Estas recomendaciones ya van en relación a la fase 2. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ya el paciente ya tiene un tratamiento previo, yo voy a hacer unas modificaciones. La fase 1 es cuando tengo un paciente con artritis reumatoide y no le he pues instaurado, no ha recibido ningún tipo de tratamiento previo. Entonces, siempre que yo añada un biológico, un inhibidor JAK, pues idealmente debe ir combinado con, puede ser metotrexato si lo venía recibiendo, o con leflunomida sulfasalacina si es que tenía contraindicación para metotrexato. Pero en el caso de que yo no pueda hacer una terapia combinada, los que yo puedo utilizar en monoterapia son los fármacos antirreumáticos dirigidos o los inhibidores JAK o los inhibidores de la interleuquina 6, como por ejemplo tocilizumab, ya que son los que en estudios han demostrado que sí puedo utilizarlos en monoterapia. Ahora, con respecto a la décima recomendación, entonces nos vamos hacia la fase 3. Tengo un paciente que ya lo tengo en manejo con un fármaco de tipo biológico, ya sea un inhibidor de la coestimulación o un inhibidor del factor de necrosis tumoral, pero en el seguimiento este paciente falla en el tratamiento. Entonces, la décima recomendación de la guía va en relación a que si yo tengo fallas con ese tratamiento previo, yo puedo añadir otro. Y ya vemos de que hay distintos puntos terapéuticos que yo puedo utilizar. Entonces, si un paciente viene recibiendo, por ejemplo, un inhibidor de factor de necrosis tumoral, puedo cambiarlo a un inhibidor de la coestimulación o puedo cambiarlo a un inhibidor JAK. Entonces, pues la décima recomendación va en este sentido. La 11ª recomendación de la guía nos menciona de que podemos hacer una reducción gradual de este biológico o de los inhibidores JAK si mi paciente está en remisión persistente. Entonces, la definición de remisión persistente realmente pues no está muy clara. En algunos estudios puede ser 3 meses o 6 meses, pero más o menos en ese rango. Entonces, si yo tengo un paciente que ha tenido una evolución adecuada, que lo tengo pues en manejo con un fármaco biológico, con inhibidor JAK, yo puedo ir haciendo una reducción gradual o puedo ampliar el intervalo en el cual yo lo vengo administrando a este paciente. Y la última recomendación de la guía, entonces, va en relación a la reducción gradual del fármaco convencional si también tengo un paciente que ha estado progresivamente en remisión persistente. Entonces, esto va en relación a que yo puedo ir reduciendo, por ejemplo, la dosis de metotrexato o leflunomida
en esos pacientes que yo veo que tienen una mejoría. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que la artritis reumatoide es una enfermedad compleja, es una enfermedad crónica, es una enfermedad para toda la vida. Entonces, idealmente, pues no es recomendable suspender por completo la terapia, sino que sí podemos hacer una reducción gradual en estos pacientes. Listo, estas eran las recomendaciones de la guía y el algoritmo terapéutico. Le doy la palabra al doctor Salas para que nos haga pues las últimas conclusiones como tal de la guía ULAR 2019. Terminando este club de revista con relación a las recomendaciones EULAR para el manejo, vamos a comentar brevemente las conclusiones de la actualización del 2019 EULAR. Entonces, dentro de las conclusiones podemos comentar brevemente uno, que nos está proporcionando a nosotros los reumatólogos, a los pacientes, a los profesionales de la salud, principalmente a los médicos internistas o médicos de atención primaria, y de hecho a todas las partes interesadas, la evidencia más reciente sobre el manejo de los pacientes con artritis reumatoidea. Es importante, como una segunda conclusión, la adhesión a estas recomendaciones que nos van a permitir un tratamiento óptimo de la artritis reumatoidea en este comienzo de la tercera década de este nuevo ciclo. Tercero, hay que saber que todo este arsenal terapéutico que disponemos no va a mejorar todos los pacientes. Aproximadamente el 70% tiene mejoría, pero queda un 30, un 20% que siguen siendo refractarios a los tratamientos actuales. Ojo, una cuarta conclusión la podemos decir en que se necesitan nuevas opciones de tratamiento, pero para esto necesitamos mejorar nuestra comprensión en la etiopatogénesis o en la etiopatología o fisiopatología de la artritis reumatoidea. Una quinta conclusión es que a pesar de todos los esfuerzos que se hacen en el mundo, y si nos referimos completamente a este comité del ULAR para el tratamiento de la artritis, podemos decir que el tratamiento de la artritis en este momento, los pacientes se logran estabilizar en una gran mayoría, como he comentado. Pero, ojo, aún quedan muchas necesidades insatisfechas en el buen sentido de la palabra, como es buscarle una cura a la enfermedad. Y por último, en estas conclusiones que he tomado de estas recomendaciones, esperamos que con el desarrollo actual de las tecnologías, de los diferentes tratamientos, que vuelvan a ser, ellos dicen que vuelven a hacer unas recomendaciones más o menos en 3, 4 años. Estas recomendaciones que se hacen en el 2000, que son del 2019, pero que fueron publicadas hace un año aproximadamente, el 22 de junio del 2020, son la actualización de las que se hicieron hace 3 o 4 años en el 2016. Bueno, esto quería para terminar el club de revistas. Acá está en el correo electrónico de mi persona, del correo electrónico de la doctora Luisa. Esperamos que nos envíen sus preguntas, las cuales estaremos contestando oportunamente, o las inquietudes en relación a estos clubes de revista. Vamos a seguir para terminar este club de revista, y tenemos como invitado al doctor Andrés Trujillo, ¿sí?, el cual es residente 2 de medicina interna. Entonces, doctor, usted como internista, usted como futuro internista que va a ser, ¿qué importancia tiene estas recomendaciones que nos hace el ULAR sobre el tratamiento de la artritis reumatoidea? Lo escuchamos, doctor, bienvenido.
Buenas noches, doctor Salas y doctora Luisa Fernanda, y a los que nos miran a través de la plataforma en este club de revista. Sí, son unas recomendaciones bastante sencillas, como la manera como nos la explica el aular en esta actualización. Y para nosotros como médicos internistas, que de pronto no manejamos un volumen tan grande de pacientes como lo pueden hacer los reumatólogos, estas actualizaciones nos sirven para mantenernos al día con las terapias que se utilizan para la artritis reumatoidea, especialmente los agentes biológicos y biosimilares. Es importante saber que los biosimilares han permitido bajar los costos de estos medicamentos porque sabemos que estas terapias biológicas son costosas. Entonces es importante para nosotros tener claro en qué momento vamos a utilizar cada uno de estas herramientas terapéuticas. Y otra cosa muy importante, me parece a mí para nosotros los internistas y en general a todos los pacientes, a todos los médicos que van a manejar al paciente con artritis reumatoidea, es que esta guía o esta actualización eh, nos permite evitar esa inercia terapéutica que a veces tenemos con los pacientes para hacer esos cambios de tratamiento oportunos y adecuados para prevenir un avance mayor del daño articular en estos pacientes. Entonces yo creo que esos son como los dos puntos más importantes. Ok, doctor, muy bien. Tenemos que el ULAR, que es la Liga Europea contra el Reumatismo, a través del tiempo ha hecho estas guías o recomendaciones. Es de importancia conocerlas, saberlas, pero también hay que saber que estas guías no son una camisa de fuerza. Estas guías, como lo indica, son para guiarnos en los pacientes tipo artritis reumatoidea en este caso. ¿Qué quiere decir paciente tipo? Que son aquellos pacientes que se van a comportar dentro de lo esperado en la evolución de la enfermedad. Pero ya cuando ocurren algún tipo de complicaciones u otro tipo de alteraciones que no estén consideradas en esta guía, tenemos que actuar entonces de manera diferente en base a eso. Eso es clave saberlo. ¿Qué es importante también saberlo? Lo que la doctora explicó. Nosotros en el paciente con diagnóstico de artritis reumatoidea tenemos que hacer un control de su enfermedad entre 1, 3 y 6 meses. Para esto utilizamos la clinimetría, o sea, buscamos por el DA28 o por el CDAI o por el RAPID-3 el score que nos indique si la enfermedad está activa o no para hacer las intervenciones del caso en base a eso, que es lo que se llama el T2T, el Trigger en artritis reumatoidea. Entonces, es importante eso. Con relación a las recomendaciones del 2016 y esta del 2019, de los 5 principios se agregó el principio número 4. Y de las 12 recomendaciones, las que variaron fueron 3, que fue la número 8, la número 10 y la número 11, que la doctora comentó brevemente. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? De que ya tenemos una base a través de los años de cómo debemos hacer este tratamiento y esto va cambiando en el buen sentido de la palabra, pero para beneficio y pro del paciente. Otro término nuevo que salieron de estas nuevas recomendaciones es, o relativamente nuevo, es el de remisión persistente. Ese concepto de remisión persistente, que es aquel en el cual el paciente con diagnóstico de artritis reumatoide se encuentra en remisión de sus síntomas o en baja remisión o que se encuentra sintomático, hasta ahora no tiene un tiempo establecido uniforme en las diferentes partes del mundo. Para unos son 6 meses, para otros son 3 meses, para otros es 1 año. A mi juicio y de lo que yo he visto con relación a la experiencia de los pacientes, pienso que un término prudencial es 1 año.
y de ahí podemos comenzar a hacer intervenciones del paciente. Bueno, doctora Luisa, si tiene algún comentario final, algo que agregar con relación a este club de revista o con relación a la artritis reumatoidea en este corto tiempo que lleva de la rotación. Bueno, realmente que es una patología que desde el punto de vista patogénico de su fisiopatología es muy compleja, es muy heterogénea, muy amplia. Eso permite que tengamos conocimiento de cómo estas terapias que han ido evolucionando pueden brindarle mejoría a esos pacientes y que a lo largo pues, de lo que hemos observado en los pacientes que observamos a diario, vemos cómo el uso de estos medicamentos pueden hacer una reducción de la evolución de la enfermedad, permitiéndole tener a esos pacientes sobre todo calidad de vida, que es algo que se ve profundamente alterado en estos pacientes. Entonces, tener en cuenta cada una de estas recomendaciones que, como usted decía, es una guía, son recomendaciones, no son una camisa de fuerza, pero sí nos permiten desde el punto de vista práctico tener unas herramientas muy fáciles de cómo pudiera yo hacer cambios en la terapia de los pacientes. Entonces, creo que eso es la mayor utilidad que tiene como tal esta guía, que es una guía práctica que para personas que probablemente no tengan un amplio volumen de pacientes de reumatología, les da una visión global de cómo sería el manejo en esta enfermedad. Ok, muy bien, doctora. Doctor Andrés, ¿algún comentario finalmente? Importante, como dice la doctora, el manejo, cómo impacta en la calidad de vida de los pacientes. Eso lo vemos en las consultas que tenemos cada día, pacientes que mejoran cuando hacemos cambios en la terapia, sienten un impacto en la calidad de vida. Entonces es importante una herramienta en el manejo de los pacientes que es bastante interesante. Ok, yo lo que le comento brevemente en esto que usted me dice que impacta es que siempre que hagamos el tratamiento de artritis reumatoidea, como la doctora lo dijo, la recomendación número 1 es iniciar con drogas modificadoras de la enfermedad. Eso es automático. Diagnóstico de artritis reumatoidea, hay que iniciar el tratamiento con drogas modificadoras. Y este tratamiento temprano nos va a permitir a nosotros que este paciente lo más probable tenga una evolución buena y no llegue a la discapacidad como no llega a la gran mayoría de estos pacientes muchas veces cuando no tienen una atención oportuna y con el tratamiento indicado. Ok. Gracias por estar conectado con nosotros en este momento, por permitirnos llegar a donde están ustedes en esta época de pandemia. Espero sus preguntas, espero sus inquietudes y la invitación es para dentro de 15 días nuevamente con un nuevo Club de Revista Virtual 2021 de Reumatología. Buenas noches.